Hermanos, buenas tardes. Los invito a que busquen en sus Biblias el libro del Éxodo. Éxodo en el capítulo 15. ¿Ya lo encontraron? Vamos a leer ahí a partir del versículo 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Esta palabra Mara quiere decir amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Vean ustedes en qué contexto ocurrió esto. Los israelitas acababan de cruzar el Mar Rojo, y ellos vieron cómo todos los egipcios murieron ahogados cuando intentaron cruzar el mar, igual que los israelitas. Estaban tan contentos los israelitas que María, la hermana de Aarón, tomó un pandero y se puso a bailar. Es lo que dice el versículo 20, que no leímos. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Estaban bien felices por lo que habían visto. Dios los había liberado de la horrible esclavitud de Egipto. Les había dado la libertad. Pero vean lo que pasa aquí en el versículo 22. Que ya estando en el desierto, empiezan a caminar y por 3 días no encuentran agua. Y luego por fin llegan a este lugar y la encuentran, pero amarga, no la pueden beber. Entonces murmuran contra Moisés. Entonces Moisés ora, Dios le muestra un árbol, echa el árbol en las aguas y entonces las aguas se pueden beber. Esa fue una prueba tremenda para ellos. Es lo que dice el versículo 25 al final. Vean ustedes cómo cambiaron ellos de un día para otro. Estaban muy contentos, pero al día siguiente estaban llenos de amargura. Noten ustedes cuán volubles somos por naturaleza. Estamos contentos si las cosas marchan bien, pero si las cosas marchan mal, ¿cómo reaccionamos? Hay ocasiones en que nos sentimos bien, no vemos ningún problema en el horizonte, pero de repente las cosas cambian. Las cosas no van a estar bien siempre. Esto nos muestra, hermanos, que en este mundo no podemos tener nada seguro. Hay una cosa de la que podemos estar seguros, es que si somos creyentes, Dios nos ama y nunca dejará de amarnos. Pase lo que pase, Él será fiel a los suyos. Vean ustedes cómo en este mundo todas las cosas cambian. Aunque durante muchos días las cosas no hayan cambiado, eso no quita que mañana pueden cambiar. El único que no cambia es Dios. Bendito sea Él, que Él nunca cambia. Este atributo de su inmutabilidad es un atributo precioso. Él siempre permanece fiel. Y es por lo mismo que el apóstol Pablo en cierta parte nos exhorta a poner la mira en las cosas de arriba. ¿Saben por qué debemos poner la mira en las cosas de arriba? Porque las cosas de arriba son eternas. Las cosas de la tierra cambian, pueden cambiar de un momento a otro, pero las cosas espirituales, las cosas eternas, esas nunca cambian. Noten ustedes
en primer lugar, los males del desierto. Apenas empezaban a caminar por el desierto y ya tenían problemas. Los recién convertidos tal vez piensan que la vida cristiana es algo color de rosa y que nunca van a tener problemas. Pero nosotros les decimos que si se han convertido verdaderamente van a tener problemas. Pero parece ser, hermanos, que la gente es renuente a aceptar esto. Como que no quieren creerlo. Pero van a venir problemas. Si tú eres realmente convertido, van a venir problemas. Incluso pueden venir problemas en tu misma casa, con tu misma familia. Empezaron a caminar en el desierto y el primer día no encontraron agua. Un día sin beber agua en el desierto ha de ser algo terrible. Pero vean, en el segundo día tampoco encontraron agua. Quiere decir que la prueba arreció. Ellos esperarían que si en el primer día no encontraron, en el segundo sí, pero tampoco. Entonces el problema, en lugar de quitárseles, aumentó. Las aflicciones que nos sobrevienen en la vida cristiana es posible que nos sobrevengan muy pronto. No siempre es igual, pero eso es muy posible. Estos israelitas apenas tenían 3 días en el desierto y vean ustedes qué clase de prueba tuvieron. Un recién convertido puede experimentar de repente una tentación tan fuerte que lo sacuda así de pies a cabeza. Tú no contabas con eso. Tú pensabas que la vida cristiana estaría libre de cosas de este tipo. Pero si tú eres probado de repente, ¿qué vas a hacer? Cuando viene una prueba a un recién convertido, este hermano podría pensar que amaba a Cristo. Podría pensar que estaba dispuesto a todo con tal de agradarle. Pero ¿saben qué? De repente nos damos cuenta que hay mucho pecado en nosotros. Y no amamos a Cristo como debiéramos, o no amamos a Cristo como pensábamos. Quisiéramos hacer su voluntad como se debe, pero nos damos cuenta que no podemos. La verdad es que hay mucho pecado en nosotros y no lo vemos claramente. Pidamos a Dios que nos lo muestre y que nos ayude a acabar con él, que nos ayude a mortificar nuestro pecado. El deseo de un creyente es el de ser fieles a Dios, ser fieles a Cristo. Pero de repente, cuando vienen las pruebas, nos damos cuenta que las cosas no son tan fáciles. Antes, cuando éramos inconversos, si éramos afligidos, podríamos decir, bueno, pues me lo merezco, estoy sufriendo las consecuencias de mis hechos, de mis malas decisiones, de mis maldades. Pero un creyente que es afligido se pregunta, bueno, ¿por qué me pasa esto a mí? Si se supone que yo soy creyente, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? Estos judíos que encontraron el agua y que no la podían beber porque estaba amarga, ellos habían probado las aguas del río Nilo. Las aguas del río Nilo son dulces. Y alguno de ustedes podrá pensar, antes cuando yo era inconverso, me iba bien, no tenía problemas. Pero ahora que soy convertido tengo un problema, y tengo otro, y tengo otro. ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? Tal vez alguno de ustedes que me está escuchando se encuentre en una situación de este tipo. Pero ¿saben una cosa? El enemigo está presente ahí. El enemigo usa nuestras pruebas para convertirlas en tentaciones. El enemigo se frota las manos pensando en que vamos a caer en tentación, que vamos a blasfemar, que nos vamos a llenar de amargura. Si hemos creído en Cristo, ya no somos esclavos de Egipto, ya no somos esclavos de este mundo, ya no somos de este mundo.
Ahora entendemos que nuestra patria está ahí arriba. Pero déjenme decirles una cosa, es mejor morir libres que vivir en la esclavitud de Satanás. Satanás ya no puede esclavizarnos, pero añora que éramos sus esclavos y quiere que volvamos a hacerlo. Y no ceja en su empeño. Quiere que volvamos a hacer su voluntad como la hacíamos antes. El mundo y el pecado prometen, Satanás promete, pero Satanás no puede cumplir. Satanás nos dice en el oído, que si hacemos lo que él nos dice, que si pecamos, vamos a estar contentos, vamos a disfrutar de la vida, vamos a ser felices, pero escuchen, Satanás promete pero no cumple. Satanás te promete goces ahora, pero te oculta las consecuencias de tu pecado. Eso no te lo muestra. Hermanos, debemos estar preparados para lo que venga. ¿Saben por qué? Porque las pruebas nos van a sobrevenir el día de mañana o pasado mañana. Y esas pruebas pudieran ser muy duras. Entonces, necesitamos fortalecernos en el Señor. Necesitamos mayor gracia. Pero qué bueno que Dios ha prometido dárnosla. Noten ustedes cómo las pruebas en el desierto asumen diferentes formas. Yo les comenté que el primer día no encontraron agua. El segundo día su prueba arreció. Y el tercer día la encontraron. Encontraron el agua. Y pensaron que su prueba se había acabado. Pero todavía no probaban el agua y no sabían que estaba amarga. La prueba en realidad solamente había cambiado de forma. El agua estaba amarga. Hermanos, no tengan prisa por querer cambiar sus pruebas. Si ustedes están ahorita bajo la prueba, bajo la enfermedad, bajo la necesidad, si están sin trabajo, vean ustedes la mano de Dios en eso. Hubo mujeres cristianas que querían tener hijos, que pasaban años y no podían tenerlos. Pero después comprobaron que era mejor no haberlos tenido. Si Dios no te da hijos, Él sabe por qué no te los da. Él pensará que es mejor que no los tengas. Entonces, no te apresures por cambiar tu prueba. Si tu prueba es muy dura, si tú sientes que tu prueba es muy dura, no te desesperes. Confía en Dios y que Él te enseñe a ver su mano en lo que te está ocurriendo. Déjenme recomendarles algo. En lugar de que ustedes anhelen un cambio en sus circunstancias, pídanle a Dios que les muestre que les enseñe a sacar cosas positivas de su prueba, a aprovechar su prueba, que su prueba no sea en vano y que salgan relucientes como el oro de la misma. ¿Qué era mejor, díganme ustedes? ¿No tener agua o tenerla, pero amarga? ¿Qué era mejor? Si ustedes le piden a Dios, si ustedes se aferran a pedirle a Dios que lo saque de una prueba, tal vez lo saque, pero tal vez los meta en una peor, en una que no les va a gustar nada. Si nuestra prueba es cambiada, Dios sabe lo que hace. Pero no den ustedes por hecho que en la siguiente prueba las cosas van a ser mejores, porque ustedes no lo pueden garantizar, ni nadie en este mundo. Hubo creyentes, déjenme decirles, que fueron probados por las necesidades económicas. ¿Pero qué creen? Que después Dios les quitó esa prueba y los llevó al otro extremo. Dios los probó con la prosperidad. ¿Qué creen? ¿Cuál prueba creen ustedes que sea más dura? ¿La prueba de la pobreza o la prueba de la prosperidad? Vean, está comprobado en la palabra de Dios que la prueba de la prosperidad es más dura que la prueba de la pobreza. Entonces, no se apresuren por querer salir de su pobreza. Vean la mano de Dios en ello, doblen sus rodillas y alaben a Dios.
Las pruebas del cristiano asumen diferentes formas. Estas pruebas a menudo tocan puntos vitales. Vean ustedes cómo los israelitas no encontraron agua. El agua era vital. No dice el texto que no encontraron leche. No dice que no encontraron miel. No encontraron agua. Ustedes pueden vivir sin leche. Ustedes pueden vivir sin miel, pero sin agua no pueden vivir. El agua no era un lujo. En el desierto, el agua es una necesidad. Hermanos, si Dios nos quita algo superfluo, bendito sea. Ustedes pueden prescindir de lo superfluo. Por ejemplo, supongamos que se meten en su casa y les roban su pantalla de 40 pulgadas. Ustedes pueden prescindir de su pantalla. Es más, pudiera ser más conveniente para ustedes que no tuvieran la pantalla. Pudiera ser mejor para su vida espiritual. Pero imagínense estos israelitas que estaban en el desierto sin agua. Perder el agua en el desierto, vaya que es un verdadero problema. Una persona que no tiene que comer, una persona que está enferma en cama y que no tiene quien le apoye, ese sí que es un verdadero problema. Es posible que estén ustedes contentos porque todo marcha bien. Pero ¿saben qué? Cuando somos probados por la necesidad económica, entonces nos damos cuenta qué clase de personas somos. Cuando somos probados, podemos ver lo frágiles que somos, lo débiles, lo inestables que somos. Podemos ver la poca fe que tenemos también. Existen cristianos verdaderos que llegan a perder un hijo. ¿Cómo se sentirá un cristiano cuando pierde un hijo? Si el día de mañana Dios quisiera quitarnos un hijo, no debiéramos sorprendernos. Eso le puede suceder a cualquier cristiano. Las pruebas que Dios manda a los suyos no son un juego. Las pruebas de Dios son pruebas reales. Pueden ser pruebas muy dolorosas. Cuando Dios nos disciplina, no está jugando. Dios no juega a disciplinarnos. Dios nos manda lo que Él cree que necesitamos. Cuando Dios nos prueba, pues en ese momento pues no nos gusta. ¿A quién le gustan las pruebas? ¿A quién le gusta la disciplina? Pero ya después, cuando aprendemos, nos damos cuenta que Dios quería nuestro beneficio. Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba produce paciencia. Y cuando ustedes aprenden a hacer paciencia, han aprendido mucho, créanme. Hay personas que lloran, pero por lo que no deben. Hermanos, debemos pedirle a Dios que nos enseñe a llorar, pero por lo que debemos llorar. ¿Saben por qué debemos llorar? Por nuestros pecados. Es por eso por lo que debemos llorar. Si ustedes están bajo una prueba muy grande, eso quiere decir que el beneficio va a ser muy grande. De otra manera, no se las habría mandado Dios esa prueba. Dios les prometió a los israelitas que los llevaría a una tierra que fluye leche y miel, pero véanlos en el desierto y sin tener agua. Esa fue una prueba tremenda. Pero vean, ¿por qué Dios los probó de esa manera? ¿Por qué Dios nos prueba a nosotros los creyentes? Vean, hay un motivo, hay una razón. Hay una razón por la cual nuestras pruebas tienen que ser amargas. Vean, los israelitas recibieron agua de la roca. ¿Se acuerdan que Moisés golpeó la roca y salió agua de ella? Sería muchísima agua. Corría como un arroyo. Podrían beber miles y miles al mismo tiempo. Aquella agua era dulce, pero esta agua era amarga. Vean, el agua que brota de la arena en el desierto es salobre. Esa agua que brota de la arena no la pueden tomar ni siquiera los camellos. Y lo mismo ocurre con nuestras bendiciones. ¿Saben por qué? Porque las bendiciones que Dios nos da
por razón de nuestro pecado, por razón de nuestra debilidad, se vuelven amargas. No debiera ser así, pero suele ser así. Me explicaré para que me entiendan mejor. Vamos a suponer que Dios hace que ustedes reciban un aumento de sueldo. Ustedes están muy contentos porque ya les aumentaron el sueldo. Y ustedes piensan que deben estar agradecidos con el patrón. Ustedes ven la mano del patrón que ya les aumentó el sueldo. Pero déjenme decirles, si les aumentan el sueldo, es Dios el que hizo que se los aumentaran. Pero si ustedes ven nada más la mano del hombre, pero no ven la mano de Dios, entonces esas bendiciones serán amargas. Dios quiere que estemos agradecidos con Él, que lo alabemos a Él. Eso no quita que debemos agradecer al patrón que te aumentó el sueldo. Pero si tú no estás agradecido con Dios y ves la mano de la criatura, entonces no estarás realmente agradecido y entonces tu bendición ya no será bendición. Si estamos en el desierto, díganme, ¿qué podemos esperar? Una persona que va por el desierto no tiene comodidades. Nosotros caminamos por el desierto de este mundo. Debemos esperar tener incomodidades. Nuestro reposo verdadero no está aquí. Nuestro reposo verdadero está allá. La paz perfecta, el reposo perfecto, no lo encontraron ellos en el desierto, ni tampoco en Canaán. Canaán no es un tipo del cielo. La verdadera tierra que fluye leche y miel está allá en el cielo. Allá está nuestro reposo. Allá dejaremos de sufrir. Vamos a suponer que ustedes tienen dinero en la mano. Ahorita. Abren la billetera, tienen dinero ahí y están contentos por eso. Muy bien. Están contentos porque tienen dinero. Pero si mañana no lo tienen, ¿qué van a hacer? ¿Se van a quejar? ¿Van a murmurar por ello? Las amarguras de este mundo, hermanos, las amarguras del desierto de este mundo, deben hacernos recordar que estamos de paso, que nuestra patria está allá en el cielo. Y no debemos poner todos nuestros afectos ni nuestras esperanzas en las cosas de este mundo. Hermanos, esto se los digo no para espantarlos, ni para desanimarlos, ni mucho menos. Pero déjenme decirles, si ustedes siguen a Cristo van a tener problemas. Y si tienen problemas ahorita, es posible que de aquí a un mes, de aquí a un año tengan problemas más duros. No les quepa duda. No les vamos a decir, como los partidarios de la creencia fácil, que Dios no puede querer que estés enfermo. Dios no puede querer que seas pobre, porque ellos mienten. Pero hay una cosa, que Dios da junto con la tentación la salida. Dios no va a permitir que te vuelvas loco. Dios te sacará de la crisis en algún momento. Dios te enseñará a poner tus ojos en Cristo, a gozarte en Él. Y entonces conocerás el gozo inefable y glorioso. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pidamos a Dios por eso. Nosotros los cristianos a veces somos afligidos en este mundo. Pero ¿quieren que les diga algo? Por nada del mundo nos cambiaríamos por esos que solamente ríen y cantan y bailan. En serio. ¿Han visto esas escenas donde están en los condominios, en los edificios altos, los que están en cuarentena cantando y bailando? ¿Los han visto? Pobre gente. En lugar de ponerse a leer la palabra de Dios y ponerse a llorar por sus pecados, se ponen a reír y a cantar. No saben, no ven la mano de Dios en lo que les está pasando. Dios quiere que lloren, pero ellos se la pasan cantando. No nos cambiamos por esas personas que cantan y bailan solamente. Esas personas que tienen mucho dinero, que no salen de las fiestas, que compran todo lo que quieren, no nos cambiamos por ellos, no los envidiamos. Pueden ustedes ver aquí en este suceso la inclinación de la naturaleza humana. Vean ustedes, estos judíos murmuraron contra Moisés porque no les daba agua, es lo que dice el versículo 24.
Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? ¿Por qué se atrevieron aquellos judíos a murmurar contra Moisés? ¿Moisés tenía la culpa de que no tuvieran agua? Pero quieren que les diga algo. Cuando ustedes leen eso en la Biblia, de cómo los judíos murmuraban, ustedes pensarán, ay, yo no haría eso. Están locos esos judíos, ¿por qué hicieron eso? Pero quieren que les diga algo, nosotros somos iguales que ellos. Nos quejamos cuando deberíamos alabar a Dios. En el desierto, Dios no estaba probando la naturaleza humana. Perdón, no estaba probando la naturaleza judía. Dios estaba probando la naturaleza humana, en general. ¿Saben ustedes qué es lo que hace la naturaleza humana? Tiene la tendencia a quejarse, a murmurar, a criticar, a estar insatisfecho. Somos propensos a quejarnos de cómo Dios hace las cosas. Y luego decimos, tal vez Dios se ha olvidado de mí. Le he pedido que me dé su gracia, pero yo no lo veo. Le he pedido que aumente mi fe, pero creo que no lo ha hecho. Hermanos, si somos realmente convertidos, no debemos permitir que las inclinaciones de la naturaleza vieja nos dominen. Ya no podemos ser como éramos antes. En una ocasión Job dijo, después de perder todo lo que perdió, dice, aunque él me matare, en él esperaré. Quiso decir, aunque él me mate a mí también, yo voy a confiar en él. Así debemos decir nosotros, hermanos. ¿Acaso no hemos recibido muchas cosas buenas de la mano de Dios? Si hemos recibido las cosas buenas, ¿no vamos a recibir las cosas malas? La naturaleza humana es propensa a quejarse, pero hermanos, los cristianos tenemos la naturaleza divina. No tenemos excusa. Somos participantes de la naturaleza divina. Por lo tanto, fuera murmuraciones, fuera quejas, fuera lamentaciones. No debemos permitir que la carne reine otra vez en nosotros. En lugar de eso, hermanos, de estarnos quejando, doblemos nuestras rodillas y alabemos su santo nombre. Esta murmuración de los judíos aparentemente no era en contra de Dios, porque pues, ellos se quejaron con Moisés. Pero quieren que les diga una cosa, cuando nosotros nos quejamos delante de Dios. Supongamos que a un cristiano se le muere un hijo. ¿A quién podría echarle la culpa? ¿A los del seguro? ¿Al médico? ¿A la enfermera? ¿Al anestesista? Si se nos muere un ser querido, hermanos, es que Dios quiso quitárnoslo. Incluso si un hijo nuestro fuera atropellado, la causa última está en Dios y no tenemos por qué estarle echando pleito a la gente. Si nos va mal económicamente, ¿a quién le vamos a echar la culpa? ¿Al PRI? ¿A Morena? ¿Al gobierno? ¿A la Secretaría de Hacienda? ¿A quién le vamos a echar la culpa? Hay algunos que dicen ser cristianos y que dicen, México es un país muy rico, pero somos pobres porque tenemos un gobierno corrupto. Es culpa del gobierno que seamos pobres. Nunca debemos los cristianos pensar así, nunca. Si nosotros nos quejamos de las causas secundarias, en realidad nos estamos quejando de Dios. Dios nos libre de eso. Cualquiera que sea el medio por el que somos disciplinados, ese medio es controlado por la mano de Dios. Dios está detrás de todo lo que acontece. Que nunca se nos olvide esto. Lo hemos escuchado. Creámoslo en verdad. No tenemos la suficiente honestidad para hablar mal de Dios abiertamente y luego nos quejamos de las causas secundarias, atribuyéndoles a ellas nuestra desdicha, nuestra pobreza, nuestras incomodidades. Los israelitas se quejaron contra Moisés. Pero díganme,
¿De dónde iba a sacar Moisés el agua? Él no era un mago, él no era Dios. Ellos sabían bien que si no tenían agua, Moisés no tenía la culpa. Ellos sabían que Moisés era un siervo de Dios, ¿sí o no? Ellos lo habían comprobado, sabían que Dios estaba con él. Entonces, ¿por qué lo están culpando ahora? Hermanos, si están ustedes afligidos, no se quejen, no murmuren. Esta es la oportunidad para que ustedes crezcan, para que ustedes doblen sus rodillas y oren como tal vez nunca lo han hecho en su vida. Estos judíos que se quejaron contra Moisés, que se quejaron contra Dios, mostraron su incredulidad. Dice, ¿qué hemos de beber? Ellos decían, aquí en el desierto no hay agua. ¿Qué vamos a beber entonces? Vean, Dios había abierto el Mar Rojo, ¿sí o no? Ahora ya tienen el agua, pero está amarga y no la pueden beber. ¿Qué era más difícil, díganme? ¿Abrir el Mar Rojo o endulzar el agua para que pudieran beberla? ¿Qué era más difícil? Pero ellos, ven, se bloquearon y no razonaron. Para Dios no hay nada que sea difícil, Él es el Todopoderoso. Pero escuchen, una cosa es leerlo y otra cosa es comprobarlo, experimentarlo. Pero como les digo, hermanos, en lugar de culpar a aquellos judíos, culpémonos a nosotros mismos. Porque nosotros mismos nos hemos quejado, hemos blasfemado y hemos hablado mal de Dios. Debemos tomar la resolución, hermanos, de nunca dudar de Dios, de nunca desconfiar de Él. Que Dios nos enseñe a confiar a todos, hermanos, más y más cada día. Que Dios nos libre de ser inestables, incongruentes, inconstantes. Pero ahora vean ustedes el remedio de la gracia. Vean ustedes cómo dice nuestro texto. Vean el versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y dice el 25, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Vean ustedes el remedio. Hagamos lo mismo que Moisés. O sea, si la prueba de ustedes es muy grande, lo que ustedes tienen que hacer es orar. En lugar de estarse quejando y pensando y dejando volar su imaginación, lo que deben hacer, hermanos, es ponerse a orar. Vean ustedes lo que hizo Moisés. Llevó su queja ante Dios. Cuando Moisés escuchó la queja del pueblo, Moisés no se quejó con el pueblo. Moisés llevó su queja a Dios. Es lo que tenemos que hacer todos. Moisés clamó a Jehová. Que Dios nos enseñe a clamar a Él, a todos nosotros. ¿Y saben por qué? Porque la oración puede lo que nosotros no podemos. Hay muchísimas cosas, hermanos, que no podemos hacer, que somos incapaces, pero Dios todo lo puede. Hay personas que oran como último recurso. No, hermanos, en el momento de la prueba, nuestro primer recurso sea el de orar, no el último. Acudamos a Dios prontamente, inmediatamente. Dios mío, ayúdame. Hay personas que tienen una necesidad económica y corren al banco. Y corren a pedir un préstamo con quién sabe quién. En lugar de eso, busca a Dios. Dobla tus rodillas y clama. En el mismo momento que nosotros clamamos, Dios tiene el remedio. En ese mismo momento, no te quepa duda. Dice que cuando Moisés clamó, Jehová le mostró un árbol. Vean ustedes, el remedio está ahí. El remedio está en la mano. No tenemos que ir tan lejos. Pero no vemos el remedio si Dios no nos lo muestra. Tan necios somos. Este árbol que Dios le mostró, ahí estaba. Ese árbol ahí había estado creciendo durante años. Estaba el árbol preparado para ser usado en el momento apropiado. ¿Entienden ustedes eso? Dios tiene un remedio
para todas nuestras pruebas antes de que las pruebas ocurran. Dios se anticipa. Dios les dijo que fueran por ese lugar. ¿Acaso Dios no sabía que no había agua ahí? Si Dios sabía que no había agua, ¿por qué los llevó por ahí? Porque quiso. Dios nos lleva por lugares que no nos gustan para que encontremos lo que nos beneficia. En su providencia Dios nos lleva por lugares que nos enseñan a confiar en Él, a depender de Él y a clamar a Él. Dios nos lleva, hermanos, a donde Él considera conveniente llevarnos. No nos lleva a donde nos gustaría que nos llevara. Pero para cada prueba hay un remedio preparado por Dios en su providencia. Nada más que estamos tan confundidos y somos tan necios que no lo vemos. Ahí está, pero no lo vemos. Para cada aflicción, hermanos, hay un remedio, hay una promesa. Búsquenla, apropiense de ella. Aquí está. Para cada problema que tú puedas tener, aquí está la solución. Búscala. Hay ocasiones en que los cristianos estamos afligidos y leemos y oramos, pero no encontramos la solución y no podemos salir del hoyo. Y es entonces, hermanos, cuando viene el Espíritu Santo y nos muestra la palabra apropiada, la promesa adecuada, la palabra acuñada para nosotros. Bendito sea Dios por eso. Este remedio que Dios le mostró a Moisés era un remedio muy extraño. Ustedes saben, si hay árboles que echándose en un agua amarga, ¿pueden endulzarla? Dicen que hay unos árboles que hacen eso. Pero esos árboles no están en el desierto. Pero ahí estaba este árbol. ¿Pueden ustedes explicarlo? Este árbol que Dios le mostró a Moisés, ¿quieren que les diga algo? Era un árbol sobrenatural. Porque estaba en un lugar donde no debería estar. ¿Y saben por qué era un árbol de este tipo? Porque Dios quería enseñarnos algo. Dios quería mostrarnos algo. ¿Saben qué quería enseñarnos Dios? Que hay un árbol de vida para la sanidad de las naciones. ¿Han leído ustedes en el Apocalipsis que en el paraíso hay un árbol de vida? ¿Saben ustedes cuál es ese árbol de vida? Es Cristo. Muchos piensan que en el cielo habrá un árbol con muchos frutos. No, no, no. Ese árbol es Cristo, es un tipo, es una figura. Adán y Eva se metieron en problemas por comer del fruto prohibido. ¿Sí? Y Dios tiene para nosotros el remedio en otro árbol. ¿Saben ustedes en qué murió Cristo? En un madero. En un madero que fue sacado de un árbol. Un árbol nos destruyó. Y un árbol es la solución de nuestras amarguras, de nuestros problemas. Este árbol era algo emblemático, algo figurado. Cristo fue cortado. Acuérdense ustedes que los hombres somos comparados a árboles. Pues Cristo fue un árbol que fue cortado prematuramente. ¿Cuántos años tenía Cristo cuando murió? Tan solo 33. Él era muy joven. Pues Él fue cortado prematuramente. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos vivir. Confiamos en Cristo y ¿saben qué? Nuestras aguas amargas se vuelven dulces. ¿Entienden lo que les quiero decir? Cuando tú recuerdas, cuando tú crees verdaderamente que Cristo derramó su sangre en la cruz por ti, todas tus amarguras desaparecen. Hermano, ¿crees en el fondo de tu corazón que Cristo derramó su sangre por ti? Esas amarguras no tienes por qué sufrirlas. Aquel remedio que Dios le mostró a Moisés fue sumamente efectivo. No hay remedio más precioso para nuestras aflicciones que meditar en los sufrimientos de Cristo por nosotros. ¿Por qué murió Cristo en la cruz? Porque castigó mi pecado en Él. Entonces,
Si Dios el Padre castigó mi pecado en Cristo, ya no me va a castigar a mí. ¿Será posible que lo castigó a Él y me va a castigar a mí también? Eso sería injusto. No puede ser. Entonces, si tú crees en eso, hermano, que tus pecados fueron castigados en Cristo y que nunca se acordará de ellos, tienes motivos para cantar y bailar aunque tengas el coronavirus, hermano. ¿Entiendes? Él es nuestro Padre Celestial. No tenemos por qué estar quejándonos o lamentando. Vean, no solamente Dios nos perdonó nuestros pecados. No, es nuestro Padre Celestial. Vean, pudo habernos perdonado sin hacernos sus hijos. Oigan lo que les estoy diciendo. Pudo habernos perdonado sin hacernos sus hijos, pero nos ha hecho sus hijos. Entonces, cuando muramos estaremos con Él para siempre, jamás. ¿No es eso un motivo de alegría? Entonces, escuchen lo que les estoy diciendo. Si Dios nos disciplina, hermanos, no es porque nos odie, es porque nos ama. Si ustedes entienden que la disciplina bajo la cual se encuentran es por el amor de Dios, eso basta para endulzar las aguas más amargas. Dios es sabio. Él sabe por qué nos manda lo que nos manda. Él sabe qué aflicción necesitamos, qué cantidad de aflicción necesitamos. Dios no hace cosas que sean innecesarias. Dios no hace las cosas al aventón. Dios hace lo que hace con sabiduría. Hermanos, si Dios ha puesto una cruz sobre tus hombros, pídele a Dios fortaleza para llevar esa cruz. Que Dios te ayude, que Dios te fortalezca. Su yugo es fácil, su carga es ligera. Él ha prometido ayudarte, estará contigo. No cabe duda. ¿Saben qué pasa? Que cuando Dios nos aflige, lo hace para hacernos parecidos a su Hijo. Él quiere que seamos como Cristo mismo. Cristo aprendió el sufrimiento, ¿sí o no? Estaba en la cruz y dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Nosotros aprendemos cuando somos desamparados. Nos sentimos como si fuéramos desamparados, pero vean, Cristo fue desamparado. ¿Para qué? Para que nosotros no lo fuéramos. Entonces, hermano, aunque te sientas desamparado, no es posible que estés desamparado. Dios está contigo. Dios te ayudará. Cristo aprendió el sufrimiento. Tenemos que aprenderlo nosotros también. Hermanos, lo más importante es nuestra relación con Dios. Si tu relación con Dios es la correcta, ya la hiciste. Si tus pecados han sido perdonados, estás del otro lado. Eso es lo más importante. Entonces, si es la voluntad de Dios que yo sea aprobado, esa debe ser mi voluntad también. Si es la voluntad de Dios que yo esté enfermo, esa debe ser mi voluntad también. Si nuestras aguas son amargas, escuchen esto, en lugar de quejarnos, eso debiera darnos gusto. Dirán ustedes, ¿pero qué le pasa a este hermano? ¿Está loco? Miren, si las aguas no hubieran sido amargas, Moisés no hubiera clamado. Y Dios no le hubiera mostrado el árbol, no lo hubiera echado sobre las aguas, y las aguas no se hubieran endulzado. ¿Entienden ustedes por qué es una bendición que nuestras aguas sean amargas, aunque sea por un momento? Porque aprendemos grandes cosas. Hermanos, déjenme decirles esto. Ha de ser algo terrible vivir sin aflicciones en este mundo. Hay personas que nunca han sufrido, que siempre ríen, que hacen constantemente fiestas y bailes. Esas personas, si mueren así, nunca volverán a reír, nunca volverán a cantar, nunca volverán a bailar. ¿Ustedes creen que esas personas que siempre ríen y cantan y bailan son muy felices? ¿Creen ustedes eso? Esas personas que nunca sufren, ¿saben una cosa?
Nunca pueden identificarse con los demás. Nunca pueden sentir simpatía con los demás. Empatía tampoco. No pueden amar a su prójimo. No pueden compadecerse de los que sufren. Son egoístas. Son duros. Son mundanos. Pobres. Dios nos envía pruebas, hermanos, porque quiere que aprendamos. Tenemos que aprender. ¿Aprendemos o aprendemos? ¿No es eso lo que queremos? ¿No queremos que Dios aumente nuestra fe? ¿No queremos ser útiles a nuestros semejantes? Pues esta es la oportunidad. ¿No le han pedido ustedes a Dios que los santifique? ¿No le han pedido a Dios que les ayude a mortificar su pecado? Ahí está la prueba entonces para eso. Para eso son las pruebas, para que aprendamos. Hermanos, Dios nos está preparando para ir a la gloria. Iremos a la gloria un día donde no hay sufrimientos, donde no hay pruebas, donde no hay aflicciones. Este remedio que Dios le mostró a Moisés no solamente era eficaz, ¿saben qué? Era también trascendental. ¿Por qué? Bien, era amarga, muy amarga, pero de repente cayó el árbol y se volvió completamente dulce. Era la misma agua, ¿sí? La misma agua que se convirtió en dulce. Hermanos, cuando nosotros estamos afligidos y meditamos en Cristo muriendo en la cruz, entonces nuestras pruebas se vuelven placenteras, dulces, las mismas pruebas. No rehuyamos las pruebas, hermanos. Dice el apóstol Pablo, también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Bien, nos gloriamos en las tribulaciones, nos jactamos, nos gozamos en las tribulaciones. Cuando un cristiano aprende a estar contento en medio de la prueba, es que ya aprendió. Los inconversos no pueden. Los inconversos están afligidos y no pueden estar contentos. Los cristianos, hermanos, no debemos tenerle miedo ni a la muerte. Cristo le ha robado la muerte a sus terrores. Cristo le ha quitado el aguijón a la muerte. Hay una parte donde dice David, aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno. Así debemos decir nosotros también. La cruz, hermanos, meditar en ella, sirve para quitarnos todas las amarguras, aún la amargura de la muerte. Hermanos, les pregunto, ¿alguno de ustedes se siente desalentado? ¿Alguno de ustedes no tiene trabajo? ¿Les han rebajado el sueldo? ¿Tienen parientes enfermos? ¿No tienen dinero en el banco? ¿No tienen su guardadito? No se preocupen, hermanos, doblen sus rodillas y clamen. Piensen que Cristo pagó por sus pecados y olvídense de todo lo demás. Hermanos, ¿quieren que les diga algo? Debemos aprender a pensar como cristianos. ¿Somos o no somos? Los inconversos se ríen, pero no tienen bases. ¿Saben quiénes son los únicos que tienen bases para reír? Somos nosotros, los que hemos creído en Cristo. Los inconversos ríen y cantan ahora, pero no van a reír y a cantar para siempre. Los únicos que tenemos bases para reír somos los que hemos creído en Cristo. Si ustedes, personas que me están escuchando, no han creído en Cristo, ustedes están en peligro. Y si ustedes están enfermos en su casa, su peligro es doble. Lo que ustedes necesitan no son buenos medicamentos. Lo que ustedes necesitan es a Cristo. Su problema en realidad no está en su cuerpo, está en su alma. Pedimos a Dios que les ayude y que les muestre el remedio, que les muestre a Cristo muriendo en la cruz por los pecadores. Nosotros creemos que Cristo murió en la cruz por nosotros y ahora nuestras aflicciones pierden toda su amargura. Y ahora nuestras aguas son dulces. Cristo es dulce. Cristo es precioso para nosotros. Lo amamos por lo que Cristo hizo en la cruz.
¿Se acuerdan ustedes qué pasó cuando Noemí perdió a sus hijos allá en Moab y regresó a Belén? ¿Se acuerdan qué pasó? Los demás, sus amigas le decían, ya regresó Noemí. ¿Y qué les dijo ella? Dice, no me llamen Noemí. Dice, llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Por qué dijo eso Noemí? Porque había perdido a sus hijos y a su marido. Dice, no me llamen Noemí. Noemí quiere decir placentera. Dice, llámenme Mara, que quiere decir amargura. Dice, cámbienme de nombre, ya no merezco ser llamada placentera. Ella se precipitó. Hermanos, a veces nos precipitamos nosotros. Noemí, ¿se acuerdan lo que pasó después? Su nuera Ruth se casó con Boaz y tuvieron aquel hijito que fue el gozo de su ancianidad. No cabe duda que ella se precipitó y dijo cosas que no debió de haber dicho. Pero pues hemos hecho lo mismo, hermanos. Nos precipitamos y decimos cosas que no debemos decir. Debemos aprender a pensar, hermanos, en las misericordias de Dios. No estén pensando en sus aflicciones. Piensen en las misericordias que han recibido. Los inconversos nunca le dan gracias a Dios. Nosotros tenemos mucho de qué darle gracias a Dios, aun si estamos afligidos. ¿De qué tenemos que quejarnos, hermanos? Debemos aprender a pensar en las personas que nos rodean. Hay muchas personas en este momento, hermanos, que están muy necesitadas, que no tienen trabajo, personas que están enfermas. En lugar de estar pensando en nosotros, en lugar de ser unos cobardes, que Dios nos enseñe a pensar en los demás. No solamente están en problemas económicos y de salud, es peor, su verdadero problema es espiritual. No conocen a Cristo y si se mueren por estar infectados, pobres de ellos. Que Dios nos enseñe a compadecernos de esa gente. Nosotros somos probados, somos afligidos, pero reímos porque tenemos a Cristo, pero ellos no lo conocen. ¿Qué harán? En este mundo no hay ninguna persona que no sufra. Todos sufrimos en este planeta. Los inconversos sufren las consecuencias de su pecado, pero no lo ven, no lo creen. Se los decimos, pero no lo creen. Nosotros tenemos las consolaciones del Espíritu Santo. Tenemos gozo, tenemos paz, herencia de los hijos de Dios. Nosotros tenemos lo que ellos no tienen. Que Dios nos conceda, hermanos, que podamos ser útiles a nuestros semejantes. Nosotros hemos probado la eficacia del Evangelio. No tenemos ninguna duda acerca de esto. Sabemos que Dios es bueno, que Dios es todopoderoso, haga lo que haga. Muchos piensan que el Evangelio es una teoría como cualquier otra. Pero ellos no creen que el Evangelio es la única solución, la verdadera solución para los problemas del ser humano. ¿Y quién conoce esa solución? Nosotros. Si nosotros que conocemos la solución no hablamos, entonces ¿quién lo hará? Hermanos, que los que nos rodean sepan, vean que nosotros sí somos cristianos. ¿Estamos igual de espantados que ellos? ¿Estamos encerrados en una cueva como ellos por miedo al coronavirus? ¿No podemos salir a la calle y hablarles del Evangelio? ¿No podemos salir siquiera y darles un folleto? Los falsos maestros no pueden ayudar a nadie. Las iglesias falsas, las religiones falsas no pueden ayudar a nadie, pero nosotros sí podemos, hermanos. Mahoma y Buda no tienen la solución de los problemas, pero nosotros lo tenemos. Cristo es la solución, es el árbol que quita la amargura de las aguas. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos fortalezca. Hermanos, no dejen de orar. No dejen de orar unos por otros. Oremos por los hermanos. Oremos por los hermanos de otras iglesias. Que Dios nos avive, que saque buenas cosas de todo esto. Que Dios nos santifique, que Dios nos haga útiles, hermanos. Si no oramos más ahora que antes, entonces ¿cuándo? Dios nos está conduciendo a eso, hermanos, a orar más, a orar mejor, a orar de todo nuestro corazón, a clamar para que Dios nos muestre ese árbol sanador.
Habrá muchas personas que mueran en estos días, hermanos, sin Cristo. Y van a estar en el infierno eternamente pidiendo una gotita de agua que refresque su lengua. Y nadie les va a dar agua. Nadie. Padre Celestial, ayúdanos, aumenta nuestra fe. Ayúdanos a sacar cosas provechosas de esta situación. Ayúdanos a comportarnos como cristianos. Aumenta nuestra fe. Líbranos de hipocresía, de cobardía. Ayúdanos a conducirnos con amor, con paciencia, con prudencia, pero con amor sobre todo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.